Bueno, buenas noches. Estamos iniciando nuevamente nuestra charla sobre el OmniPlus. En realidad nosotros creíamos que íbamos a poder terminar el día de hoy, pero va a haber espacio para una tercera charla porque es mucho lo que hay que hablar de él. Como siempre insistimos, esta charla tiene básicamente dos partes. La primera de ellas es la exposición, donde los micrófonos están cerrados, y es la parte que se graba. Y esta parte va después a mi canal de YouTube, eh, no solamente para ustedes si quieren hacer repaso, sino que también queda bueno para las personas que están interesadas en el tema y para otros distribuidores. Y la segunda parte, que es la de las preguntas, ¿no? Donde regularmente contestamos preguntas que tienen que ver con el tema y a veces con cosas que no tienen que ver con los temas. Entonces vamos a comenzar con nuestra segunda charla sobre los beneficios ocultos del OmniPlus. Ya les decía, pensábamos que íbamos a llegar con... Al principio pensé que con una charla estaba, después pensé que con dos, y ahora me doy cuenta de que vamos a necesitar una tercera porque es un material que he ido recopilando durante muchos años y creo que va a servir mucho para, sobre todo para darnos cuenta de la calidad de los productos y de este producto en general, pero cuando uno estudia así tan asiduamente, componente por componente, cada uno de los productos descubre que tienen esa maravilla de ser, como dice el ingeniero Satarain, perfectamente equilibrados, ¿no? Siguen las vías metabólicas y permite que el producto se transforme, por decirlo de alguna manera, eh, en un elemento que cumple con los objetivos para los que fue diseñado y para el cual nosotros lo tomamos, ¿no? Bien, vamos a comenzar con los beneficios ocultos del OmniPlus. Haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto la vez pasada, vamos a decir cosas que, ¿cuál es la idea básica de hacer estas charlas? La idea básica de hacer estas charlas es justamente que nosotros tengamos una claridad en lo que nosotros estamos distribuyendo, que nuestras recomendaciones sean lo más precisas y sobre todo lo más eficaces. Recuerden ustedes que el secreto del éxito de OmniLife está en los productos y en el beneficio que nosotros logramos a través de ellos. Por eso es que regularmente, no, y de hecho es así, todos nosotros, aquellos que distribuimos los productos, somos primero que nada clientes, somos consumidores de los productos, somos, digámoslo así, nuestra vidriera. Por eso es tan importante que nosotros cada vez consumamos más productos para que eso se refleje en nuestra piel, en nuestro pelo, en nuestra actitud, etc. Y eso inevitablemente va a ir abriendo un montón de campos, tanto en la salud como en la economía, como en las relaciones humanas, que van a ser altamente provechosos, no solamente para nosotros, sino que para nuestro entorno, ¿no? Entonces, nuestras recomendaciones tienen que estar dadas, ser lo más precisas posible. ¿Cómo lo puedo explicar? El hecho concreto que uno sepa por lo menos lo que tiene el producto y lo que hace, le da la posibilidad de entender por qué a veces hay productos que uno los recomendaría para una cosa y resulta que hacen bien también para otras. Además, hay una tendencia nuestra de que si no tenemos un producto, no lo podemos reemplazar. Y esa es una idea equivocada. ¿Por qué? Porque la misma vitamina C, por ejemplo, que tiene el BioCross, que tiene el Focus, que tiene el Estar Bien, que tiene el OmniPlus, que tiene el Supermix, va a permitir hacer o generar los beneficios que buscamos a través de la vitamina C. Y así con la mayoría de los productos. Lo que pasa es que hay algunos que están, digámoslo así, son paquetes que tienen mayor eficacia, pero no significa que los otros no tengan eficacia. Por eso el dicho, dice que yo lo aprendí casi cuando entré a OmniLife de un líder, decía, cuando no sepas qué recomendarle a una persona, recomiéndale OmniPlus. Porque básicamente es como decía Jorge Vergara, la mamá de nuestros productos. Y también decía Jorge Vergara que el papá de nuestros productos era el Power Maker. Y siempre se recomendaba
que para que una persona tuviese una salud equilibrada, tendría que consumir regularmente OmniPlus y PowerMake, que en el fondo estaba diciendo que debía consumir al papá y a la mamá de los productos. Bien, nosotros ya hemos visto que una de las tecnologías que hace a la diferencia de nuestros productos es justamente la micelización. Sabemos que es una tecnología primero que está patentada por OmniLife, es única y que permite que las micelas, sobre todo de la vitamina A, siendo un componente graso, tengan un comportamiento hidrosoluble. ¿Eso qué permite? Permite que nosotros al consumir la vitamina A, la podamos eliminar por orina como si eliminaríamos, qué sé yo, la vitamina C, la vitamina B, etc. En las otras tecnologías, la vitamina A se va acumulando en el organismo. Hay que recordar algo. En realidad, en estos momentos lo que hay es deficiencia de vitamina A en las personas. Por ejemplo, es una de las razones de tanto lente en chicos tan pequeños, ¿no? Problemas de piel, pérdida de cabello, reacciones que son propias de la falta de vitamina A. Entonces, con la micelización nosotros nos permitimos tener ese alivio de que la persona cuando consuma nuestros productos no hay motivo para pensar que le puede hacer mal. Recuerden ustedes que las personas cuando recién inician el consumo de los productos, hay muchas que están esperando que el producto les haga mal. Y cualquier cosa que haga de reacción al producto a veces lo toma mal. Por ejemplo, ¿cuántas personas tenemos que de repente porque el producto la hizo orinar más de la cuenta, dice, no, no lo tomo porque me hace mucho ir al baño? O personas que, por ejemplo, para ellas era normal tener evacuaciones intestinales día por medio, el día que tienen 2 evacuaciones en el mismo día piensan que es colitis. Y sin embargo, nosotros sabemos que naturalmente tendríamos que tener evacuaciones en la misma cantidad de las veces que ingerimos alimentos. Comemos 3 veces tendríamos que evacuar. Comemos 4 veces tendríamos que evacuar, como hacen los bebés. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener esa confianza, que ya la empezamos a tener con nuestro propio testimonio, pero muchas veces incluso nuestro testimonio no nos alcanza. Es más, llegamos a pensar en algún momento que a mí me hace bien, pero ¿y si le hace mal a otra persona? Sobre todo las personas nuevas. Después de que uno se comienza a dar cuenta que todos los productos tienen sus efectos y todos los productos son eficientes, ya esas cosas desaparecen. Pero en el principio las dudas de eso están. Por el otro lado está el hecho concreto de que cuando uno aprende, digámoslo así, la parte interna del producto, digámoslo así, no siente tan fraccionada su mente con respecto a si no hay biocross, no sé qué darle para la energía. O si no hay, qué sé yo, cafecino, no sé qué darle a la persona. Por ejemplo, estoy hablando de estos momentos que está lo del cafecino. Esas son cuestiones más de gusto. Piensen ustedes que un producto que es archieficiente para la ansiedad, el control de peso, etc., el Dolce Vita. Es archieficiente para eso. Pero, como la mayoría de las personas conocieron el Dolce Vita como un regulador para la gente que tiene diabetes, dice, no, quiere adelgazar, pero no es diabético. Y cuando en realidad la persona va a tener del Dolce Vita todos los beneficios de no tener ansiedad. Ese producto también tiene cromo, así que le va a ayudar a bajar de peso, también provoca termogénesis, etc. Entonces, el hecho de conocer los componentes nos permite tener una mayor variedad de recomendaciones para dar a los demás. Y segundo, que la segunda tecnología que se usa mucho es el proceso de la microencapsulación, que consiste en envolver las partículas de vitaminas, aminoácidos, minerales, en cápsulas de gelatina. No, se les llama gelatina, en realidad son liposomas. Donde, por ejemplo, en el cuadro número 1 ustedes ven, digámoslo así, la partícula de nutriente, que es, digámoslo así, bañado
por un sistema tecnológico, es bañado con este liposoma hasta que se transforma en una estructura que aparece en el apartado número 3. Y en el 4 ya vemos directamente la partícula de nutriente encapsulada en ese liposoma. ¿Qué permite eso? Permite que el producto sea mucho más eficiente. O sea, permite que el producto cuando entra a nuestro organismo, los jugos gástricos no lo ataquen. Y que sea lo más eficiente para llegar al lugar que se necesita. O sea, si necesitamos calcio en las caderas y en las rodillas por osteopenia y osteoporosis, asegurarnos que el calcio llegue ahí. Si necesitamos vitamina D, por ejemplo, en nuestro sistema inmunológico, en nuestro corazón o en nuestras articulaciones, que llegue ahí. O sea, eso hace mucho a la eficiencia de los productos. Ahora bien, ya dijimos que este producto específico y otros más habían sido creados por estas dos personas que tenían tenían una visión muy afín a lo que fue la visión de Jorge Vergara, porque ellos en realidad en la práctica no comenzaron, no diseñaron los productos para venderlos, los diseñaron para sí mismos, porque obviamente lo que ellos querían era tener una buena salud, tener una mayor calidad de vida y una mayor longevidad. Entonces diseñaron los productos para ellos. Ellos fueron los que primero los consumieron y obviamente después fueron generando registros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Hace que existe un verdadero paralelismo entre la filosofía que tenía Doug Pearson y Sanders Show con respecto al OmniPlus a la filosofía que tenía Jorge Vergara de llevar este producto a las personas para beneficiarlos. Recuerda que una de las grandes frases de Jorge Vergara siempre fue: busca resultados, no busques dinero. Sí, porque si buscas resultados, el dinero te va a perseguir. Y es así, que es la parte más difícil que le cuesta a las personas que ingresan a OmniLife, sobre todo los que venden, los vendedores. Les cuesta mucho entender que esto va por otro lado, que no es solamente vender, sino que buscar resultados. Cuando se entiende, se da cuenta que Jorge Vergara tenía razón. ¿Por qué? Porque una persona teniendo resultados, esa misma persona se va a transformar en nuestro canal de distribución. Y no vamos a necesitar un montón de cosas que a veces usamos, herramientas, por ejemplo, que el año pasado se usaban y este año no sirven para nada. Un ejemplo concreto, las publicaciones en Facebook. El año pasado eran furor, todo el mundo publicaba en Facebook y obviamente vendía y todo lo demás. Este año no pasa nada de eso. Pero las personas que lo que hacemos es buscar resultados, no nos ha afectado ni el año pasado ese furor, ni este año la falta de ese furor. ¿Por qué? Porque usamos un canal que es el canal fidedigno de OmniLife. No estamos diciendo que no hay que usar la tecnología y las redes sociales. Lo que no hay que perder es la esencia. Y la esencia de esto es el efecto que provoca el producto en nuestro organismo y en el organismo de las personas a quienes se lo recomendamos. Dijimos que los componentes básicos del OmniPlus eran una mezcla de concentrados de fruta, extractos de hierbas, de raíces, etcétera, y vitaminas y minerales. Dijimos también, dimos una lista parcial, de la cual hablamos la semana pasada sobre los concentrados de fruta. Luego hablamos de algunos extractos vegetales. Unos minerales, las vitaminas. Si ustedes se dan cuenta, si hay una cosa que es real y específica, es que este producto, o sea, toda esta lista de vitaminas, minerales, aminoácidos, etcétera, que nosotros le estamos ofreciendo, están contenidos en estos sobrecitos. Acá. Se piensan ustedes que hay personas que de repente dicen: no, me compré una pastilla de tal o cual producto. Y en realidad, cuando uno ve la composición, no ve nada. Ve dos o tres cosas. Por ejemplo, nosotros, antes de entrar a OmniLife, Vicky, mi mujer, tomaba vitaminas para las articulaciones y eran 3 vitaminas B, nada más. Y valían fortuna, me acuerdo, en esa época. Y acá tenemos un concentrado de más o menos 44 nutrientes.
Luego, el OmniPlus tiene también extractos vegetales. Algunos de esos extractos vegetales están son las algas. Estas algas se me había ido el Zoom. Bueno, continuamos. La charla, las algas. Una de las cosas que es interesante es que este producto es recomendado para vegetarianos y veganos. Y acá hago una salvedad. El OmniPlus Supreme es recomendado para veganos y vegetarianos. El OmniPlus común no. ¿Por qué? Porque el OmniPlus común trae extracto de propóleo y jalea real. El Supreme no trae, ¿no? Entonces, obviamente podemos hacer una discusión filosófica con respecto a esto, pero no es el sentido de la cosa. El OmniPlus Supreme no trae ni propóleo ni jalea real. El OmniPlus Supreme no trae eso. El OmniPlus común sí lo trae. Entonces, cuando nosotros recomendemos un producto para un vegano o un vegetariano, le podemos recomendar perfectamente el OmniPlus Supreme. También le podemos recomendar el One Mix, que tampoco lo tiene. Hay un hecho que es interesante, y eso es el Supermix vainilla. Si bien es cierto, tiene DHA de alga, el origen es una alga, tiene derivados de leche, tiene lactatos. Entonces no se le puede recomendar a un vegano, ¿no? Tal vez sí a un vegetariano, pero no a un vegano. Hacemos estas aclaraciones para que más o menos uno tenga idea de qué recomendar a cada persona. Bueno, en el caso de las algas, una de las primeras algas que tenemos es la espirulina. La espirulina ha estado de moda, así como estuvo de moda en los años 80 y 90 el ginseng siberiano, así como ahora está de moda la maca. Cada tanto aparecen nutrientes que se ponen de moda y obviamente las personas que están ligadas a ese tipo de moda, lo que hacen es creer que el producto es milagroso, porque en definitiva en nuestra cabeza nosotros lo que siempre buscamos es eso, un milagro. Y realmente con el tiempo nos damos cuenta de que los milagros son los propios cambios que nosotros podamos hacer. Muchas veces he dicho que yo en realidad en la suerte no creo. Y no creo en la suerte básicamente porque en lo que sí yo creo es en la oportunidad y la capacidad de aprovecharla. Cuando una persona cree en la suerte, está creyendo en dos suertes. La mala suerte propia y la buena suerte del otro. Y ni una cosa ni la otra, son simples oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Se puso de moda mucho la espirulina. Lo primero que hay que entender es que nosotros no usamos la hierba triturada en el producto. Nosotros usamos extractos. Por eso es que el ingeniero Zatarain dice, se hace gota por gota. Un extracto es simplemente poner la hierba en sí mismo o el producto en sí mismo en una verdadera, se llama lixiviación, ¿no? Que eso es una especie de cocción retroalimentada. Y el secreto de eso es que esa cocción retroalimentada va extrayendo el principio activo y lo va dejando, lo va resumiendo en una cantidad ínfima
del producto en sí mismo, pero con grandes capacidades medicamentosas, podemos llamarlo de alguna manera. O sea, capaz que en una gota de ese producto tenemos que, si nosotros nos tomásemos una infusión, tendríamos en la infusión tendríamos que hacer, qué sé yo, 1 o 2 tazas de infusión para tener el mismo resultado medicamentoso de una gota de extracto. Esa debe ser una de las razones por las cuales el ingeniero Zatarain habla tanto de la necesidad de entender que el OmniPlus tarda unos meses. En realidad habla de 1 año y 8 meses de que termina de concretarse, y en algunos casos hasta 3 años. Y es lógico, porque el proceso que hace OmniLife para contener el producto no le hace seguimiento desde el momento en que tiene la materia prima, sino que se preocupa de cómo se procesa, cómo se cultiva, cómo se mantiene la materia prima en sí mismo. O sea, el producto está siendo fiscalizado desde, digámoslo así, si por ejemplo existe, por ejemplo, la luteína, que es uno de los elementos que lleva el Omnivium. Se sabe que la luteína se saca de las caléndulas que se procesan o se cultivan en el sur de la India. Bueno, OmniLife no es que recibe las caléndulas desde el sur de la India. OmniLife fiscaliza a los agricultores que producen las caléndulas. ¿Por qué? Porque se tiene que asegurar de todo el proceso. ¿Y por qué se tiene que asegurar de todo el proceso? Porque eso significa el certificado FSSC 22000, que es un certificado de inocuidad. ¿Qué significa? Que el producto no te puede hacer daño, no te puede hacer mal. Pero ¿cómo una empresa va a hacer, o cómo una organización va a certificar eso si no tiene pleno control de conocimiento de cada uno de los componentes y del origen y del proceso y del traslado, etcétera? Tiene que tener control de eso. Y eso es lo que sucede con esto. Ese control es específico. Entonces, en el caso de la espirulina tiene una característica que es muy interesante, y es cierto, es un metaalimento, es un superalimento. También lo es los otros elementos que vamos a ir viendo. La espirulina es uno de los pocos alimentos que existe sobre la Tierra que tienen todos los aminoácidos. O sea, el consumo de espirulina permite generar una gran cantidad de proteínas. Recuerden ustedes que los aminoácidos, si nosotros pensamos en una proteína, tenemos que decir que es una cantidad de eslabones. Y bueno, cada eslabón es un aminoácido. Bueno, de acuerdo a cómo se enlazan esos aminoácidos, es como se estructuran las diferentes cadenas, que serían las proteínas. Bueno, la espirulina los tiene todos. Tiene todos los aminoácidos para generar una gran variedad de proteínas. Obviamente, también tiene mucha cantidad de hierro, tiene mucha cantidad de clorofila, tiene mucha cantidad de diferentes nutrientes, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, sea tan beneficiosa. Lo que sí hay que entender es lo siguiente, es que regularmente las personas, cuando consumen espirulina, la compran triturada, o sea, es espirulina disecada, triturada y encapsulada. Y, a ver, la cápsula 00 tiene a lo más 150 miligramos de capacidad, que es la cápsula mediana. Hay una cápsula chiquita, hay una cápsula grande, que esa tiene más o menos 600 miligramos, y la cápsula mediana, que tiene entre 150 y 200 miligramos, de acuerdo a la presión que tengan interna. Entonces, cuando una persona se toma 2 cápsulas de espirulina, está consumiendo 300 miligramos de espirulina, ¿no? Con todo lo que ello significa. Ahora bien, ¿para cuántos sirven esos 300 miligramos de espirulina? Y obviamente hay un componente de hierro, hay un componente de vitamina A, hay un componente de clorofila,
hay componentes de magnesio, etc. Pero están todos encerrados en esa pequeña cantidad de contenido de la cápsula. ¿Cuál es la diferencia con respecto al extracto? Con respecto al extracto es que está pasado todo el proceso y transforma todas las propiedades, entre comillas, nutricionales, capaz que en una gota tiene consumida o resumida alrededor de 2-3 gramos de espirulina, sin embargo es una sola gota. O sea, ¿qué se ha desechado, por ejemplo? Se ha desechado todo el material de soporte que traen los vegetales, por ejemplo, la celulosa. Piensen ustedes que todo vegetal, cuando nosotros lo consumimos, tiene, por supuesto, celulosa, y esa celulosa es indigerible, es lo que nosotros eliminamos. O sea, en la práctica, cuando una persona consume vegetales, lo que hace el intestino es aplastar celulosa y sacar lo que la celulosa a nivel interno tiene. O sea, es como si nosotros consumiésemos una esponja mojada. Y el intestino lo que hace es sacar el agua de la esponja, pero la esponja la tira. Bueno, en este caso no hay esponja. Por eso el producto es tan eficiente. ¿Y para qué sirve? Primero sirve para ayudar a las personas hipertensas. El proceso de la dislipidemia es simplemente que regula la cantidad de grasa o de colesterol en sangre. O sea, también es un gran nutriente para regular el colesterol en la sangre, ¿no? Ayuda a la rinitis alérgica, ayuda a las anemias, porque tiene un gran contenido de hierro, ayuda o equilibra a las personas con diabetes, ¿no? Y es fundamental para el consumo de esta planta y de otras para regular el síndrome metabólico. Entonces, ¿y qué es el síndrome metabólico? Y son las características propias de cuando el metabolismo se desordena y las personas asimilan mal los alimentos, el metabolismo se vuelve lento, comienza a tener pérdida de peso, tiene problemas de grasa hepática y un largo etcétera. O sea, para todo eso sirve la espirulina. Luego tenemos el extracto de Kelps, que es obviamente otra alga que ayuda por sobremanera, sobre todo, a acelerar el metabolismo y a controlar la ansiedad, regula los niveles de colesterol, regula el funcionamiento de las glándulas tiroides. Y acá hay una cosa que es interesante. Regularmente, cuando las personas tienen hipertiroidismo, están convencidas que no pueden consumir yodo. No, el problema es regularlo, no negarlo. Es como el hipertenso que dice, no, tiene sodio. En realidad todos los alimentos tienen sodio, todo tiene sodio. Es más, piensen ustedes en lo siguiente, 300 gramos, 100 gramos de acelga cocida, 100 gramos de acelga cocida, que por ejemplo una persona se hace una tarta de acelga y son más de 100 gramos por porción, tiene 335 miligramos de sodio. O sea, la persona se come, por decirlo así, media tarta y ya tiene más o menos la mitad del sodio que tendría que consumir una persona que tendría que tener una dieta sin sodio. O sea, tiene más sodio la selga, por ejemplo, que la zanahoria, que la manzana, que la banana, pero todas tienen. Hace unos años atrás, la legislación argentina decía que había que ponerle a los productos hasta el último miligramo de sodio. Y las cajas del OmniPlus tradicional venían y decía sodio 0,6 miligramos. 0,6 miligramos. Perdón, 6 miligramos. Sodio 6 miligramos. Y era toda una historia, sobre todo para las personas que tenían hipertensión. No, pero esto tiene sodio. Imagínense ustedes, 6 miligramos en un sobre de OmniPlus cuando les estoy diciendo que 100 gramos de acelga tiene 335 miligramos. O sea, piensen ustedes que la persona necesitaría consumir más o menos 50 sobres de OmniPlus para asimilar la cantidad de sodio que tiene 100 gramos de acelga.
Y costaba mucho hacer entender que, por ejemplo, una masita sin sal tiene aproximadamente entre 3 y 4 miligramos de sodio. O sea, tenía el sodio de una masita y media, de una galletita y media. Por eso es que una de las frases que siempre van a escuchar decir es que la gente le tiene miedo a los términos, le tiene miedo a las palabras, porque no hay un análisis de profundidad, ¿no? Entonces, esta alga es fundamental, por ejemplo, para para ayudar a las personas con estreñimiento. Una de las recomendaciones que hacía con muy buenos resultados en la época, por ejemplo, en el 2014, pasó algo mucho peor de lo que está pasando ahora con el ingreso a los productos. Costaba mucho que ingresaran, etcétera, y a veces no teníamos algunos productos. Y por ejemplo, a las personas para el estreñimiento, yo les recomendaba que tomaran el Omniplus con agua tibia. Y había muy buenos resultados con respecto al tránsito intestinal. Y obviamente era porque también habían componentes que no eran solamente las vitaminas y los minerales, sino que estos componentes que regularmente están expresados en las cajas, pero que uno no le da mucha importancia, eran los que producían ese efecto. Entonces, por ejemplo, otra de las características que tiene el alga Kelps es que ayuda mucho a las personas que tienen problemas arteriales. Entonces, es un gran depurador de las arterias. Es más, el alga Kelps es un quelante. Les explico. Nosotros estamos sometidos a mucha contaminación. Y obviamente estamos sometidos a una contaminación basada en hidrocarburos, o sea, basada en el humo, basado en componentes, en componentes tóxicos, etcétera, ¿no? En plásticos. Pero también estamos sometidos a contaminación de metales, por ejemplo, plomo, mercurio, cobalto, etcétera, ¿no? Cromotrivalente. Y eso se va alojando en nuestro organismo y va quedando en nuestras arterias. Bueno, los productos quelantes, o sea, los elementos quelantes, son elementos que toman esas partículas de metales pesados y las llevan sobre todo a los riñones para sacarlas, para que salgan de nuestro organismo. Entonces, por eso también sucede que el consumo permanente de Omniplus cumple con esas dos funciones que decíamos la semana pasada. No solamente nos nutre, sino que también nos limpia. Entonces va limpiando nuestro organismo de este tipo de sustancias que, vuelvo a insistir, son metales pesados y que es imposible que nos alejemos de eso porque es parte de nuestra vida moderna. También tiene clorela. La clorela es una microalga y esta también es quelante, elimina mercurio y es una gran fuente de vitaminas del complejo B, pero es también una desintoxicante de nuestro organismo. O sea, básicamente estas tres algas que nosotros tenemos en el Omniplus son depuradoras y son depuradoras serias, son depuradoras profundas, no son simplemente el detox digestivo. Recuerden ustedes lo siguiente, hasta que no desaparezca la contaminación de nuestro nivel celular, nosotros vamos a estar proclives a la enfermedad. O sea, muchas veces nosotros empezamos y con lo que tenemos que empezar, que es el detox de las vías de desintoxicación. ¿Eso qué significa? Tomar agua para que nuestros riñones se depuren y puedan depurar, y obviamente mejorar nuestra alimentación para que nuestro sistema digestivo haga la labor que tiene que hacer. Preocuparnos por ejemplo, tener una buena calidad de vida más allá de lo nutricional. Por ejemplo, en alguna oportunidad hablábamos de la necesidad de hacer ejercicio de respiración, actividad física, algo que nos permita sacar toxina por la piel, sacar toxina por nuestro sistema respiratorio y obviamente por el sistema renal y el digestivo. Entonces, pero estos productos además permiten que ese proceso se vuelva más dinámico. O sea, además de ir generando cambio en nuestra alimentación, cambio en nuestra forma de vida, etcétera, con estos productos aceleramos el proceso.
Y eso es importante de entenderlo, porque hay personas, por ejemplo, que hacen un proceso, digámoslo así, de depuración, ¿no? Se preocupan de los alimentos, tratan de comer lo mejor posible, lo mejor me refiero a la calidad del alimento, hacen ejercicios, etcétera, y sin embargo tienen ciertos grados de enfermedad, y la pregunta es, ¿por qué la tienen si llevan una vida tan entre comillas, sana? El año pasado, ¿cuántos de nosotros capaz que encontramos personas y dicen, no, vos sabés que una persona que era sanísimo y resulta que lo agarró el COVID y, y no logró salir del COVID? Y la pregunta es, ¿por qué? Porque obviamente tenía determinadas conductas, pero ya hemos visto en algunas otras charlas que el nivel nutricional que tienen los alimentos actuales, pero no le llega, no le llega a los tobillos al nivel nutricional que tenía el mismo alimento, pero hace 50 años atrás. Veíamos, por ejemplo, veíamos vegetales que tenían en una época 200 miligramos de magnesio por 100 gramos, y ahora en 100 gramos a lo más se pueden conseguir 2 miligramos. Entonces es lógico, todavía la gente piensa que, entre comillas, la comida saludable está en los vegetales. Tiene razón, es mucho más saludable que la comida chatarra o que los desórdenes alimenticios, pero no alcanza. Y esa es la realidad. Entonces, estas algas, una de las cosas que producen es el proceso depurativo dentro de nuestro organismo, que es tan necesario. Luego tenemos 3 raíces que son adaptógenas. Básicamente son adaptógenas. Tienen nutrientes, tienen minerales, pero son adaptógenas. ¿Qué significa adaptógena? Cuando nosotros estudiamos el estrés, hoy el estrés es mala palabra, ¿no? O sea, al hablar del estrés siempre se piensa en algo nocivo, en algo malo. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es lo siguiente. El estrés es simplemente un síndrome de adaptación, ¿no? Vean ustedes, la mejor forma de explicarlo es esto. Imagínense ustedes que están un día de calor intenso, caminando por la calle con 40 grados, y se meten a una oficina o a un banco, que es común en eso en los bancos, y encuentran un aire acondicionado a 18 grados. Es más, ve a la gente del banco que anda con pullover adentro, y nosotros, obviamente con 40 grados, andamos con pantalones cortos y remera. Y vemos cómo nuestro organismo reacciona generando primero que nada termogénesis. O sea, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de adaptarse a ese frío. Y hay un proceso de reacción. O sea, el cuerpo se adapta a ese proceso, a ese cambio brusco de temperatura. Eso es estrés. Ahora, lo mismo sucede en el plano psicológico. O sea, adaptarnos a las relaciones humanas, adaptarnos a las diferentes situaciones, nos genera estrés. El problema es cuando el estrés se vuelve constante y comienza a invadirnos. Y mucho de ese estrés que nos invade es porque nuestro organismo o nuestra psiquis no es capaz de adaptarse al nuevo cuestionamiento que le presenta la vida. Ese proceso de no adaptación, que aparentemente fuese psicológica, también es orgánica. Vean ustedes que la mayoría de las personas piensan que el estrés es una cuestión de actitud. Y dicen, no, estoy estresado, tengo que manejar mejor la situación. Y no alcanza. ¿Por qué? Porque el estrés es invasivo. Entonces no es solamente un problema de actitud, es un problema orgánico. Por eso es que sucede que muchas personas cuando comienzan a tomar nuestros productos, no es que la vida les cambie, es que ellos cambian ante su vida. ¿Y cuál es el cambio fundamental que hace? Su organismo se adapta mejor a las diferentes situaciones que antes le caían, por decirlo así, pésimo, o trataba de huir de ellas. Y hoy tiene la energía suficiente como para que eso no suceda. Bueno, existen determinados vegetales, y dentro de estos vegetales encontramos estos 3 siguientes que vamos a ver, que tienen la capacidad de adaptar nuestro organismo a las diferentes situaciones de la vida.
no me refiero a nivel psicológico. Recuerden ustedes que el estrés, por ejemplo, provoca inflamación digestiva, inflama a nuestro hígado. Y la pregunta es, ¿por qué inflama nuestro hígado? Piensen ustedes que el estrés es un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa está en el cerebro reptiliano del hombre, o sea, la parte más animal que tiene el hombre. Y está hecho para sobrevivir. O sea, una persona que entra en el proceso de estrés en la antigüedad, ¿por qué entraba? Porque iba huyendo de un animal predador, porque lo persiguió una avalancha, porque capaz que estaba pasando por determinada situación de peligro, entonces tenía que huir. El estrés básicamente genera una sensación de huida. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El organismo se tenía que adaptar a eso. ¿Y cómo se adaptaba? En forma natural. Atrae la mayor cantidad de sangre al hígado. Entonces saca sangre de las extremidades. La pregunta es ¿por qué? Porque se supone que la persona está en peligro. Entonces el organismo, ¿qué dice? Si se hiere, que no se dé sangre. Entonces guarda la sangre. Pero ¿qué es lo que sucede en el organismo? En el organismo se comienza a concentrar la sangre en nuestro organismo y hace, por ejemplo, que nuestras extremidades se enfríen. Por eso ustedes van a ver que el estrés, una de las cosas que provoca, es justamente la sensación de frío. Para colmo, tenemos una sociedad tan cómoda donde nosotros hemos perdido nuestro termostato interno. Entonces vemos que las personas que están sentadas en el calefactor en el invierno son las mismas personas que están al lado del aire acondicionado en el verano o al lado del ventilador. ¿Por qué? Porque han ido perdiendo el proceso de ventilación interna. Por eso es tan importante, por ejemplo, tomar Egolife. El Egolife permite que ese proceso de circulación interna con objetivo de regular nuestra temperatura interna, ese producto es fundamental para eso. El Egolife es fundamental para eso. Nosotros lo tomamos en invierno y verano. Y en el verano nosotros nos damos cuenta de que aunque haga mucha temperatura, nosotros no la sufrimos tanto. O sea, el organismo no lo sufre tanto porque está mucho más adaptado a eso. Entonces, se inflama el hígado. Cuando el hígado se inflama, obviamente ustedes saben que de las costillas para afuera todos somos diferentes, pero las costillas para adentro son todas iguales. Somos como un auto compacto, no sobra ningún espacio. Entonces, si el hígado se inflama, presiona las partes bajas de los pulmones y la persona comienza a tener necesidad de aire. Por eso es que las personas muchas veces viven suspirando, ¿no? Porque les falta el aire. Además, les falta oxigenación, necesitan una oxigenación mayor. Entonces, comienzan a respirar muy rápido. Entonces, respirar muy rápido también se acelera no solamente las pulsaciones cardíacas, sino que también se acelera nuestra forma de ver las cosas. Piensen ustedes en lo siguiente, si ustedes se imaginan o se ponen en situación y están en una situación de ira y están respirando rápido, están enojados y con el miedo pasa exactamente lo mismo. Entonces, en ese tipo de situación, nuestro organismo empieza a liberar diferentes toxinas y el cortisol es una de las toxinas que más libera, y eso va a afectar a nuestros riñones, va a afectar a nuestro hígado, va a afectar a nuestros pulmones, va a afectar nuestra piel. Y en el caso de las mujeres, sobre todo, afecta mucho sus glándulas endocrinas. Bueno, todos esos procesos de adaptabilidad obviamente los tenemos que manejar con determinadas conductas, pero ayudan mucho estos adaptógenos, porque permiten que el organismo se vaya adaptando a ese tipo de situaciones y que no afecte tanto a nuestro organismo las cosas que nos suceden en la vida y son normales. Por eso es que la combinación de Estar Bien, Focus y OmniPlus es tan buena para las personas que tienen crisis de pánico. Las ayuda horrores. ¿Y por qué las ayuda horrores? Básicamente porque hacen que, no solamente es una cuestión mental, sino que es orgánica. Hacen que el cuerpo acompañe al proceso digámoslo así, de evolución personal para combatir la enfermedad. Ninguna persona que esté pasando por depresión, por crisis de pánico, etcétera, piensa
simplemente en que está en esa situación. Lo que está pensando es cómo salir y no puede. ¿Por qué? Porque tiene todo en contra, su estado emocional, su estado mental y su cuerpo. Cuando nosotros usamos estos productos, por lo menos ponemos el cuerpo a la par de la salud y no de la enfermedad. Y la experiencia nos ha demostrado que es, digámoslo así, sacarle, digámoslo así, a un estado emocional o a un estado orgánico, sacarle, digámoslo así, el apoyo de la parte de la enfermedad corporal, sacársela, es un gran avance en el proceso de la autocuración. Ahora bien, una de las raíces que usamos es la suma. Suma la van a encontrar como suma o extracto de suma o ginseng brasilero. Es una de las plantas que tienen características, son raíces. Vean ustedes algo, la mayoría de las plantas, digámoslo así, de superalimentos son raíces. El tapinambur, maca, suma, ginseng. Es más, el ginseng, la versión europea del ginseng es la famosa mandrágora que se suponía era una planta de la longevidad y que era tan usada por los antiguos druidas. La suma, una de las cosas que hace, que tiene el extracto de suma y también lo tiene el extracto de, de otra de las raíces que ahora vamos a ver, es germanio 192. ¿Qué es el germanio 192? El germanio 192 es una partícula que lo tiene el hongo shiitake, suma, el aloe vera barbadensis, también el socotrina, que hace que cada átomo de germanio desplaza el doble de oxígeno que la hemoglobina, o sea, son oxigenadores del tejido. Si ustedes revisan, por ejemplo, lo que decía Otto Warburg, el premio Nobel de 1931, que decía que la raíz básica del cáncer era, se reproducía con mucha facilidad en organismos ácidos y anaeróbicos, o sea que no tenían buena oxigenación los tejidos. Obviamente estos productos son fundamentales para generar oxigenación en los tejidos, o sea, son grandes preventivos de las enfermedades catastróficas, ¿no? También ayuda al mejoramiento del corazón, ayuda también al equilibrio hormonal, tanto es un regulador hormonal tanto de hombres como mujeres, y por supuesto, el hecho concreto de que genere oxigenación en los tejidos permite que nuestro sistema inmunológico esté modulado. O sea, si ustedes se dan cuenta, es una verdadera panacea. Luego tenemos el famoso ginseng siberiano, que obviamente también es un producto que permite, o es un vegetal que permite aumentar la actividad del sistema inmune. Este es muy buen adaptógeno, por eso mejora la respuesta al estrés y retarda la fatiga. El ginseng siberiano es otra forma de raíz también. Es más, el ginseng siberiano se hizo famoso en los años 90 por el control que tenía, a ver, lo explico así. El primer ginseng que se comenzó a usar con fines nutricionales, lo comenzó a usar la NASA en los años 60 y 70, que fue el ginseng rojo coreano. ¿Y por qué lo comenzaron a usar? Porque había un problema con la nutrición de los astronautas. Se sabía que en los estados de ingravidez el organismo no absorbía nutrientes, entonces comenzaron a buscar superalimentos. De ahí que viene la búsqueda del superalimento, ¿no? Y en esa época comenzaron a estudiar la espirulina, comenzaron a estudiar el amaranto y otros tantos vegetales. Y uno de los vegetales que comenzaron a usar fue el ginseng coreano. Pero ¿qué pasó? Hubo una organización que empezó a monopolizar el ginseng coreano. Entonces empezaron a buscar variantes y encontraron el siberiano. Y comenzaron a usar el siberiano, que ya lo estaban usando los rusos. Entonces, que tiene las mismas características del ginseng coreano y las características de la suma,
que vimos anteriormente. Y también, obviamente, es un producto que permite mejorar la función cardiorrespiratoria, aumenta la actividad del sistema inmune, también, también tiene la molécula, el germanio 192, y eso hace que, por ejemplo, el organismo se oxigene con mayor facilidad, ¿no? Y por supuesto retarda la fatiga. ¿Qué significa que retarde la fatiga? Básicamente hace que nuestro organismo funcione en condiciones, digámoslo así, en condiciones comunes, pero también permite que nuestro sistema se adapte a condiciones extremas, ¿no? Para entenderlo en forma más interesante, vean ustedes algo. Una de las razones por las cuales uno recomienda, por ejemplo, a los deportistas el Power Maker, Power Maker y OmniPlus es ideal, es porque además retardan los efectos del ácido láctico cuando hacen ejercicio. Por lo tanto, digámoslo así, al otro día el cuerpo les duele menos. El dolor se pasa mucho más rápido, ¿no? Porque hay un equilibrio interno que no permite que el ácido láctico quede tanto tiempo alojado en los músculos, ¿no? Y la última raíz que vamos a ver hoy es el extracto de regalis. El extracto de regalis está en mayor cantidad en el egofrutos del bosque. Pero es una planta, por ejemplo, que no solamente protege el hígado y el aparato digestivo, sino que además ayuda a equilibrar la temperatura corporal y refuerza el sistema inmunológico. El extracto de regalis es la base del egofruto del bosque. ¿Por qué? Porque es en el proceso de depuración, lo que más depura el extracto de regalis es el hígado. O sea, depura mucho el hígado. El regalis tiene una característica en estado puro, es una raíz dulce. Es más, el término regalis viene de una palabra griega que significa raíz dulce. Y impacta con mucha asiduidad al hígado y permite sacar la grasa del hígado. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, hígado graso, mientras no aparezca el egofruto del bosque, este sería el primer producto. En el caso del hígado graso, lo que es recomendable es que la persona tome egofruto del bosque, aloe beta y omniplus. Y eso lo va a ayudar un montón. Porque si la propensión está, hay que recordar algo. La persona que tiene una propensión al hígado graso no es que se cura, se cuida, su calidad de vida es buena, pero no hay curación para el hígado graso. Es cuestión de ir retardándolo. Por eso es que hay algunas personas, por ejemplo, se sabe en estos momentos que prácticamente el 90% de la cirrosis hepática que existe en el mundo es no alcohólica. O sea, no se produjo por alcohol, se produjo justamente por hígado graso no alcohólico. Antiguamente, la cirrosis era una condición, digamos, extrema de las personas que eran alcohólicos. Es más, el alcohol afecta mucho al hígado generando esta enfermedad. Pero ahora está sucediendo con el hígado graso no alcohólico. Y la pregunta del millón es, ¿qué hace que eso suceda? Y la respuesta es simple, nuestro nivel de alimentación. Piensen ustedes que obviamente nosotros estamos consumiendo cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza. Uno va a un supermercado y de repente ve una bolsa que dice patitas de pollo. Y uno si la mira y es objetivo, se da cuenta de que no son patitas de pollo. Es más, si lo ven más de cerca, dice, y realmente no sé lo que tiene. Piensen ustedes en las personas que comen salchicha. Yo me acuerdo que alguna vez algún naturista me dijo que las salchichas solamente Dios y el que las fabrica saben que tienen adentro. Con el tiempo, una persona que conocí que hacía procesamiento de chacinado me dijo que una de las bases de las salchichas buenas era el bofe, los pulmones de los animales. Y por último, el último slide es para el aloe vera. El extracto de aloe vera, ya hemos hablado
cantidades, porque hemos hablado del aloe beta. Es un antiviral, antibacteriano, inmunomodulador. El aloe vera también tiene germanio, por lo tanto también es un oxigenador de tejido. Y por supuesto facilita la digestión, por supuesto ayuda a la cicatrización, no solamente de la herida de la piel, permite una mayor cicatrización en las, por ejemplo, en los actos quirúrgicos. Por eso es tan importante, por ejemplo, que una persona que ha pasado por alguna operación consuma, por ejemplo, Supermix para complementar la alimentación que no recibe en el proceso de curación, y OmniPlus para que se genere esa mayor cicatrización interna. Si tenemos aloe beta, obviamente es mucho mejor, ¿no? También está presente en el OmniPlus. Por eso el OmniPlus tiene tantas virtudes. O sea, porque imagínense ustedes que dicen que al aloe vera le encuentran todos los días una virtud nueva. Por consecuencia, al OmniPlus todos los días le aparece una virtud nueva. Y dicho esto, hemos concluido con nuestra pequeña charla, nada más que invitándolos para la próxima semana para ver nuestra charla de los beneficios ocultos del OmniPlus. En este caso vamos a hablar de plantas y flores, y va a ser el miércoles 8 de septiembre a las 20 horas. Por supuesto, están todos invitados, pueden invitar amigos, conocidos, familiares y las personas que les pueda resultar interesante lo que nosotros decimos. Y terminamos de grabar, ya que está